Vamos a buscar en Números. Vámonos al Antiguo Testamento. Y vamos a estar leyendo Número 12. Vamos a estar leyendo en la Reina Valera. Según lo van encontrando, se pueden poner en pie. Vamos a honrar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Leemos la santa palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene un tema un poco fuerte, pero María y Aarón murmuran contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Aceró y acamparon en el desierto de Parán. Bendito y alabado sea tu nombre. Dios añada bendición a su santa palabra. Ellas son benditas, ellas son las que nos guían. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas el convencimiento a cada corazón, que tú traigas el entendimiento de tu palabra. Queremos obedecerte y queremos aplicar tu palabra a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso Jesús. En esta noche quiero hablar acerca de la misericordia de Dios. El mes pasado estuve escuchando esta serie, Tocada por la humildad, recordando a Miriam. Esta es una serie que yo la escucho porque está destinada para maestra, está destinada para esposa de pastor, para madre, y a la verdad que es de mucha edificación cada día cuando yo voy escuchando las diferentes series que dan en este programa. Pero el mes pasado, mientras escuchaba estos temas, este tema me trabajó mucho en mi corazón. Este tema, pues, lo que hice fue que indagué más sobre lo que ya la hermana había hablado. Profundicé más en cuanto, ustedes saben que la Biblia tiene referencia
a donde tú puedes ir y ampliar y ampliar y ampliar hasta estudiar más a profundidad la vida de María, que muchos también le dicen la vida de Miriam. Bendito sea el nombre de Dios. María tuvo muchísimo potencial. Fue usada grandemente durante su juventud, pero tomó malas decisiones hacia el final de su vida. Esta noche quiero recalcar el gran potencial de esta mujer y de la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana. En Números capítulo 12 vemos un incidente muy serio en el que Miriam, en compañía de su hermano Aarón, habló contra Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés. Sabemos que Dios lo escogió a él como líder para que dirigiera al pueblo de Israel, para llevarlo a la tierra prometida. Y según hemos visto y hemos leído, el pueblo de Israel en diferentes ocasiones se rebelaba en contra de Dios y por ende también en contra de su líder, que era Moisés. Pero vamos a seguir viendo. A ellos, Aarón y a María, no les gustaba la esposa que Moisés había escogido, pero más profundamente estaban molestos de que Moisés fuera quien siempre hablase por Dios. En la vida de ellos hubo celos, hubo envidia, hubo egoísmo, hubo una rebelión contra la autoridad de Moisés, que Dios lo tomó muy seriamente. Que Dios tomó muy seriamente. Bendito sea el nombre de Dios. Miriam fue castigada con lepra y tuvo que permanecer fuera del campamento por 7 días. Esto que sucedió era algo muy, pero muy serio. Leímos que Miriam fue castigada, o María, cuando menciono Miriam, me estoy refiriendo al mismo María, fue castigada con lepra, una tremenda enfermedad, y que la ley mandaba que esas personas, cuando le diera lepra, tenían que ser sacados del campamento. Pienso que todos nosotros estamos contentos de que Dios no nos castigue de una forma tan directa como lo hizo en ese caso. Pero es una advertencia de que el Señor se toma el pecado en serio. En pleno siglo XXI, ¿cuántas personas escuchamos oponerse contra la autoridad? Y por la misericordia de Dios, no son cortados, no son castigados de una forma así visible. Pero oponerse contra la autoridad de Dios es oponerse contra el mismo Dios. Y estas son cosas que Dios toma muy, pero muy en serio. Bendito sea el nombre de Dios. A lo largo de este pasaje también podemos ver la increíble misericordia de Dios. Es un pasaje sobrio. Es un pasaje que muestra la santidad de Dios y su juicio contra el pecado. Pero démosle gracias a Dios por su misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Primero y ante todo, vemos la misericordia de Dios ante el hecho de que Miriam no murió, sino que se recuperó. Ella pudo haber muerto o haber pasado todo el resto de su vida siendo leprosa. Sin embargo, por la misericordia de Dios, ella fue restaurada y de nuevo pudo volver y juntarse con todos los demás israelitas. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, según lo dice Romanos 6:23, la parte A. Y todo pecador, y eso somos nosotros, lo que merecemos o merecíamos era morir. Gracias a Dios, a su misericordia, por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque cuántas veces con nuestro pensamiento, y esos pensamientos los llevamos a la palabra, ofendemos al líder o la líder que Dios ha puesto. Bendito sea el nombre del Señor.
De hecho, recordamos el contexto en el que se desarrolló esta historia. Ustedes saben, leímos en el capítulo 12, pero el capítulo anterior, que es el capítulo 11, el pueblo de Israel acababa de pasar un tiempo de rebeldía contra Dios. Ustedes recordarán que empezaron a pedirle a Moisés que querían carne, que estaban cansados del maná que el mismo Dios le mandaba cada día. El pueblo de Israel fue tan malagradecido que empezó a acordarse del ajo, la cebolla, de todo lo que comía allá en Egipto, y pidiéndole a Moisés de que ellos querían carne y querían carne. Fue un tiempo donde Moisés se sintió cargado, donde Moisés, cuando clama al Señor pidiendo ayuda, él hasta dice, de una forma parafraseando, de que el pueblo estaba bajo su cuidado y que él era el responsable. Muchos comentaristas dicen que esa situación llevó a Moisés como a desesperarse porque era humano y estaba sujeto a debilidades. Y Dios, pues como no le gusta la rebeldía, no le gusta la inconformidad, no le gusta el chisme, no le gusta que tengamos una actitud de queja y de queja y queja y queja. El Señor dijo que le iba a mandar carne hasta que se hastiaran. Hay una parte cuando leí que decía que hasta que le saliera por las narices. Wow, cuando yo leí eso, yo dije, Dios mío, ¿tú te imaginas tú tener que comer tanto algo hasta que eso tú no lo repitas? Y Dios le dio por un mes corrido, le dio carne en consecuencia de su desobediencia por haberse quejado y por haberse rebelado contra Dios. Entonces después, cuando Dios le envía la carne, hay un grupo que muere a través de una plaga. Algunos comentaristas dicen que puede ser que le haya hecho una indigesta, que se hayan enfermado por la gran cantidad de carne, pudiera ser. Lo que fue que un grupo murió por una plaga que Dios mandó a consecuencia de su queja, a consecuencia de su rebeldía en contra de Dios, de la inconformidad en contra de Dios. Y eso nos da a nosotros una lección de vida. Cuando pidamos algo delante del Padre, es que sea su voluntad, no la nuestra. Y no podemos incomodarnos con Dios porque no nos conteste conforme a lo que nosotros querramos. Porque el que sabe lo que nos conviene es Él. Si nosotros pudiéramos, si nuestra vista no fuera limitada y pudiéramos ver ni siquiera 10 años, el día de mañana, cuando Dios toma una decisión, dijéramos, sí, Señor, es así. Pero como no podemos porque nuestra vista es limitada, entonces muchas veces queremos que las cosas salgan como nosotros queremos. Entonces, esto sucedió, después de haber pasado esto, viene esta situación de Miriam y Aarón, donde el enojo del Señor se exacerbó contra la gente que había estado murmurando y quejándose. Dios abatió a estas personas. En el lugar murieron muchas personas por la plaga, y justo en el lugar donde los hijos de Israel habían estado con anterioridad, mucha gente perdió su vida por causa del pecado. Pero Dios, en su misericordia, le perdonó la vida a Miriam. El hecho de que tú y yo estemos vivos evidencia la misericordia de Dios. No lo des por sentado, no lo tomemos por ligereza. La misericordia de Dios son nuevas cada día, y eso es verdad. Pero no podemos pecar deliberadamente confiando en que la misericordia de Dios me va a perdonar. Porque Dios no puede ser burlado. Que Dios nos guarde de creer que porque su misericordia son nuevas cada mañana, yo puedo pecar.
Porque miren lo que Dios le hizo a Miriam. Y vamos a seguir viendo. En el versículo 13, luego de ella haberse contagiado de lepra, Moisés clama al Señor: oh Dios, por favor, sánala, por favor. Debemos agradecer a Dios por aquellos que interceden por nosotros a favor y claman por misericordia por nuestras vidas. Más adelante vemos la misericordia de Dios en el hecho de que ella fuera sanada. No solamente el hecho de que no muriera, sino el hecho de que no terminara sus vidas como una leprosa. La única forma de que María pudiera ser sanada de una enfermedad terminal era solo por un acto sobrenatural. Ni ella misma podía ser sanada, ni Aarón la podía sanar, ni tampoco Moisés la podía sanar. Solamente la mano poderosa de Dios era quien podía sanar a María. Bendito sea el nombre de Dios. Por cierto, aquellos que pecan contra nosotros y experimentan las consecuencias, como María, por pecar contra Moisés, no pueden ser sanados por su propio esfuerzo. Como seres humanos, se nos hace muy fácil comentar del otro. Se nos hace muy fácil señalar al otro como seres humanos. Qué fácil es yo ver todas las debilidades que tiene Esperanza, pero cuán difícil se me hace verme las propias que yo tengo. Como seres humanos estamos acostumbrados a siempre tener el dedo apuntando al otro, pero se nos olvida que hay tres que no están apuntando a nosotros. Que Dios nos ayude. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando alguien nos ataca o cuando alguien habla en contra de nosotros, como fue en este caso que María habló en contra de Moisés, dice que lo correcto es hacer lo que hizo Moisés: orar y rogar ante Dios para que sane y restaure a los pecadores arrepentidos. Fue la misericordia de Dios la que hizo que Miriam no estuviese apartada por más de 7 días. La que la perdonó, la que produjo el restablecimiento de su relación con Dios y con el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La vida de Miriam me impactó mucho porque en la Biblia habla 3 etapas de Miriam. La primera fue en Éxodo 2. Recuerden que cuando Moisés nació, en ese entonces el faraón había tirado un edicto de que a todos los niños lo ahogaran, ¿verdad que sí? Y los padres de Moisés lo mantuvieron a escondida por 3 meses, pero ya imagínense un niño de 3 meses, ya tiene los pulmones más desarrollados, grita más fuerte. Y Jocabed, su madre, tuvo que enviarlo a la suerte de Dios. Dice que preparó una canastica de junco y lo puso en el río. ¿Y ustedes saben quién fue que siguió hasta ver dónde iba a llegar esa canastica? Fue Miriam, fue María. Era una niña habilidosa, porque recuerden que cuando la hija del faraón coge a este niño, y la Biblia dice que el niño era hermoso, estaba llorando y que era hermoso, que era precioso, automáticamente ella no se quedó cruzada de las manos, sino que ella fue y le dijo: si tú quieres, yo te busco una hebrea para que lo cuide. Fíjense si era una muchachita bien habilidosa, no fue tonta. Y fue inmediatamente cuando la hija del faraón y le dijo que sí, y buscó a su propia madre. Todo esto sabemos que era un plan de Dios. Pero Miriam, María, estaba caminando dentro de lo que era el plan de Dios. Después vemos una segunda etapa de María. Y eso lo vemos en Éxodo 15. Bendito sea el nombre del Señor. En Éxodo 15, mientras salían del Mar Rojo, ella celebraba y dirigía a las mujeres en alabanza al Señor por lo que Él había hecho. Si vemos en Éxodo 15:20,
Dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Aquí ya no vemos la niña habilidosa, sino que vemos la María, la profetisa, una adoradora. Que cuando el pueblo comenzó a cantar por lo que Dios había hecho, ella estaba delante, apoyando el liderazgo de Moisés. Hasta ahí todo ha estado bien con la vida de Miriam. Hasta ahí todo ha estado bien con la vida de María. La Biblia dice que ella tenía alrededor de 90 años cuando se le da un giro a su vida. Y es cuando leemos hoy en el Número capítulo 12. Bendito sea el nombre de Dios. Fue durante los últimos días como se convierte en una persona crítica e inconforme que atacó a su propio hermano. De ser una niña habilidosa que cuidó a su hermano cuando niño. Recuerden que Moisés era el más pequeño de ellos tres. Primero fue ella, después estaba Aarón y después estaba Moisés. Y de esa niña que cuidó a su hermanito más pequeño, vemos a una María profetisa, donde ella apoyaba el liderazgo de su hermano. Entonces vemos otra fase, y pudiéramos decir que es la última que la Biblia menciona. Es la última que menciona de ella, donde ya no es una persona que está caminando en los planes de Dios, sino que le da rienda suelta a ese corazón pecaminoso con el que todos nacemos. Aquí vemos a una mujer que critica y que dice, pero nada más es por Moisés que Dios habla. ¿Acaso no ha hablado por nosotros? O sea, por medio de ella y de Aarón. La Biblia vemos que a quien es castigada de una forma severa fue Miriam, fue María, porque Aarón no tuvo lepra. Y entendemos que quien comenzó la conversación fue ella. Quien inició la conversación fue ella en contra de Moisés. A veces las mujeres pues nos caracterizamos por conversar mucho, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos errores cometemos? No quiere decir que los hombres no lo hagan, pero las mujeres cometemos más errores, entiendo, por el hecho de que nos gusta mucho conversar y nos gusta mucho opinar. Y aquí, al Dios mandar esa enfermedad visible, María sacó de su corazón lo que había cuando habló en contra de Moisés. Y eso que ella sacó de su corazón se vio visible en su rostro cuando quedó con lepra. La lengua es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Vamos a hablar lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí Dios da una lección tanto a Miriam como a Aarón. ¿Y cuál es la lección? Miriam es castigada a través de la lepra, pero recuerden que Aarón era el sumo sacerdote. Entonces él tenía que sacar a Miriam porque era una ley. Pero me imagino que a la hora de él hacer esa decisión, él de seguro que estaba temblando, porque él también se había prestado para hablar en contra del líder de Dios. María comenzó, pero él la acompañó. Y tanto peca el que comienza como el que acompaña. Que Dios nos libre y que Dios nos ayude. Bendito sea el nombre de Dios.
Este es un capítulo pecaminoso de la vida de Miriam. Esos son los 3 recuentos que tenemos acerca de la vida de Miriam, aparte de su muerte que se menciona en Números 21, donde la Biblia no nos da mucho detalle. Por lo que luego de este incidente, en Números capítulo 12, se nos vuelve a hacer mención de María hasta su muerte en Deuteronomio en el capítulo 20, versículo 1. Cuando yo leía esta parte de que eso fue lo último que quedó escrito de Miriam, yo dije, Señor, ten misericordia de mí. Porque muchas veces nos confiamos de que tengo muchos años en el evangelio, de que tengo muchos años en un ministerio. Y creo que porque tengo muchos años ministrando, Dios va a pasar por alto mi pecado. Y no es así. Miriam era una profetisa. Aarón era un sumo sacerdote. Y Dios no le pasó por alto el haberse ido en contra del líder que Dios había puesto. Y cuando pensamos en líder, de seguro pensamos, bueno, yo no hablo en contra del pastor Jorge Duarte, Dios me libre. Yo no hablo del pastor Jorge David, del pastor Thomas. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de nuestro líder, que es nuestro esposo? Porque nuestro esposo es un líder. Qué fácil se nos hace criticarlo. Qué fácil se nos hace ver todas las debilidades que ellos tienen. Y qué fácil se nos hace conversarlo con una amiga. Y decirle por qué él es así, 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 así. Qué fácil se nos hace. Y cuando yo estudiaba esta parte, yo me arrepentí delante de Dios. Porque es verdad, me cuido 100% de hablar del pastor Jorge Duarte, del pastor Jorge David, del pastor Toma y de los demás líderes, pero no me cuidaba para hablar de mi esposo. Y yo le pedí perdón al Señor. Porque cuando hablamos de nuestro esposo, estamos hablando en contra del líder que Dios nos ha puesto. Cuando lo difamamos y cuando hablamos de él con los compañeros de trabajo, con las compañeras, con todo el que lo encontramos alrededor, estamos hablando en contra del líder que Dios nos ha puesto. Esta señora, Nancy Dilemó, que así que ella se llama, ella puso un reto para las mujeres. Y yo le dije a Esperanza, inmediatamente Francis llegue, yo lo voy a comenzar el 1 de agosto. Esperanza, ¿tú lo comenzaste? Ok. Es un reto que solamente con la ayuda del Espíritu Santo yo sé que lo puedo lograr. Y es el siguiente reto por lo que quieran hacerla. Y es durante 30 días no decirle a su esposo ni a nadie nada negativo. Durante esos 30 días, todo lo que se le diga al esposo sean cosas positivas. Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar, ¿verdad? Y ella da un ejemplo muy sencillo. Ella dice, si usted no tiene idea, porque me imagino que usted está turbada, usted no sabe por dónde comenzar, yo le voy a dar una idea de dónde usted va a comenzar. Y lo primero que ella dice es, cuando usted se acerque a él, dígale, gracias por haberme escogido a mí como esposa. Él pudo haber escogido otra, ¿sí o no? Francis pudo haber escogido otra porque aquí había más solteras, ¿verdad que sí? Sin embargo, me escogió a mí. Y ahora nos reímos, pero esto impactó mi vida.
Porque qué fácil es decir, bueno, a los ministros que están en la iglesia, yo no me atrevo a ponerme en contra de ellos porque Dios me corta. Sin embargo, lo que tenemos en la casa, qué fácil se nos hace barrer la casa con ellos. Que Dios nos ayude. Yo pienso con la ayuda del Espíritu Santo hacer mi reto. Y en septiembre les voy a contar de cómo me fue. Y yo sé que con la ayuda del Señor Dios me va a ayudar. ¿Verdad que sí? Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso Dios. Cuando Miriam muere, ella tenía aproximadamente como unos 126 años de edad. Murió un año antes de que los israelitas cruzaran el Jordán hacia la tierra prometida. Nunca lo pudo haber. Hay una pregunta por la que eso me conmovió mucho y fue, mientras estamos en esta tierra, no sabemos el día que nos vamos. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde vamos a estar. ¿Cuál es la última palabra con la que queremos ser recordados? ¿Cuál es la última palabra con la que tú quieres ser recordada? ¿Serían palabras de egoísmo? ¿Serían palabras de inconformidad? ¿Serían palabras de acusando? ¿O serían palabras de bendición? ¿Serían palabras de aliento? Entonces, por eso es que tenemos que cuidar nuestra forma de hablar. Porque no sabemos en qué momento Dios nos lleve de esta tierra. Y sería muy penoso que pasara algo como lo que le pasó a Miriam. De ser una profetisa, de ser una niña habilidosa, lo último que se recuerda de ella fue cuando ella criticó a su hermano. La Biblia no menciona más de la vida de ella. Hay teólogos que creen que ella, cuando Dios la restauró, ella hizo un papel pero bajo perfil. Siguió apoyando a su hermano, porque me imagino que después de una lesión así, ¿verdad? Es muy difícil como que tú vuelvas otra vez a ponerte en contra. Pero no se menciona más nada en la Biblia aparte de en cuanto a ella. Y eso me da a mí a reflexionar de que no importa en qué ministerio tan grande estemos, si ofendemos a Dios, el Señor nos puede decir, hasta hoy tú estás en ese ministerio. Parece duro, pero es cierto. Hasta hoy Dios te puede tener en un estándar, te puede tener en un lugar. Pero si tú desobedeces, si tú ofendes la presencia de Dios, Dios te puede quitar y poner otro. Porque la obra de Dios no se detiene. La obra de Dios sigue. Nosotros solamente somos instrumento en las manos de Dios, que Dios va a utilizar siempre y cuando estemos haciendo lo que a Él le plazca. Porque Él es quien dirige, no somos nosotros. Es Dios quien dirige todas nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia habla de que después de este suceso que Miriam muere, más adelante Moisés le recuerda al pueblo y dice, recuerda lo que el Señor tu Dios hizo a Miriam en el camino cuando salías de Egipto. Esto fue después de la muerte de Miriam. A medida que el pueblo de Israel se preparaba para entrar a la tierra prometida, Moisés le decía, recuerda lo que el Señor tu Dios hizo a Miriam en el camino cuando salía de Egipto. Y en esta noche yo te digo, recuerda lo que Dios le hizo a María en el camino cuando salía de Egipto. Con Dios no se puede jugar. Con Dios no se puede relajar. El domingo cuando el pastor hablaba y hacía la dramatización de cuando Moisés se escondió a aquel hombre que había matado,
Y decía, ¿qué tú haces cuando tú estás solo? Cuando nadie de aquí de la iglesia te está mirando. ¿Cómo es tu comportamiento en casa? No estará el pastor o los pastores, no estarán los ancianos, no estaremos ninguno de nosotros, pero hay unos ojos que son más fuertes que nosotros, que están mirando. Y por eso en esta noche yo te digo, recuerda lo que Dios le hizo a Miriam cuando salía de Egipto. Y si Dios no dejó pasar por alto en alguien que él estaba utilizando, porque vemos más adelante, 700 años después, donde se menciona de que cuando el pueblo de Israel iba a salir del pueblo de Egipto, Dios había enviado a Miriam, a Aarón y a Moisés. Lo que quiere dejar dicho que Miriam estaba dentro de lo que eran los planes de Dios. Tú y yo estamos dentro de los planes de Dios. Y somos guardados por su misericordia. Pero debemos de tener cuidado con nuestras actitudes. Porque cuando leíamos, cuando Dios mandó a sacarlo a los tres, a Moisés, a Aarón y a María, y cuando Dios pues le habló y le dijo, dice que su presencia se fue. Y Dios nos libre de que la presencia de Dios se aleje de nosotros. Dios nos libre de que por nuestra actitud, por la forma de hablar, Dios se aleje de nuestras vidas. Siempre desde niña escuché, el Espíritu Santo es lo más sublime que hay, pero lo más delicado. Porque por cualquier cosa que hagamos en contra de la voluntad de Dios, inmediatamente se aparte. Se aparte y ninguno de nosotros queremos que el Espíritu Santo se aparte. Hay otra parte que quiero que veamos. Bendito sea el nombre de Dios. Y es que o cómo actuamos cuando somos nosotros los que somos atacados. ¿Cómo debemos de responder cuando somos nosotros, somos nosotras? Un ejemplo muy fácil. Como padre o como madre, cuando se tiene un hijo adolescente, ustedes saben que ellos tienen la costumbre de muchas veces contestarle mal a los padres. O decirle, tú no tienes que meterte en eso, que eso no es de tu tiempo, estamos en otro tiempo. Y todos los que tienen hijos adolescentes saben de lo que yo estoy hablando. Pero eso no es un motivo para que un padre o una madre pierda los estribos. Porque ya su autoridad ha sido puesta en juego por su hijo, adolescente o joven o quien sea. No es un motivo, porque si usted sabe que usted es la madre de ese niño, usted es el padre de esa niña, y usted está andando conforme a los preceptos de Dios, no tiene por qué incomodarse porque este muchacho lo incite de una forma irrespetuosa. Y cuando escuchamos a alguien que comenta algo de nosotros, muchas veces queremos responderle igual como esa persona habló con nosotros. Cuando Miriam dijo, ¿y acaso nada más es por ti que Dios habla? Moisés le pudo haber dicho, sí, pero era yo el que estaba en la zarza, no fuiste tú. A mí fue que el Señor me señaló. Si hubiera sido uno de nosotros, tal vez le contesta así. Pero fue a mí que Dios me escogió, no fue a ti. Y cualquiera que lo escuchara humanamente pudiera decir buena respuesta. Sin embargo, no fue así como Moisés actuó. Actuó en forma mansa, en forma humilde. No se defendió, sino que le dejó la venganza. ¿A quién? Al Dios Todopoderoso, que ese sí sabe tomar venganza de los que no hagan. Recuerden que Moisés es el prototipo de Jesucristo. Vemos en este capítulo cómo Moisés se mantuvo mudo. No respondió a las acusaciones que le hicieron sus hermanos. A veces los ataques vienen
de la persona que tú menos esperas. De la persona muchas veces que está alrededor tuyo. Y es doble el dolor. Sin embargo, tenemos que coger el ejemplo de Jesucristo. Que cuando todos los atacaron, lo golpearon, Él no se defendió. Sino que Él se quedó callado, mudo. No abrió su boca. Y nosotros debemos de imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Humanamente es difícil. Es muy difícil cuando tú escuchas a alguien atacarte. Es tan tal que si a alguien le hubiera pasado lo que le pasó a Miriam, en nuestra vida secular pudiera decir, qué bueno, se lo merecía por estar hablando del pastor o por estar hablando de fulano. Sin embargo, ese no es el ejemplo que Jesucristo nos ha dado. Es orar por aquellos que cometen errores. Es orar por aquellos que tienen un espíritu inconforme. Porque usted sabía que el que critica es porque vive inconforme. Porque no está de acuerdo con nada. Y el que vive criticando es porque no está de acuerdo con nada de lo que se hace. Creo que era en la escuela dominical que la hermana decía, si suben al altar es malo, si está abajo también, si cantan mucho es malo, siempre están inconformes. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a poder ver a nuestro prójimo como Dios lo ve, como Jesús nos ve, como nos ve a nosotros con misericordia. Y sabemos que todos cometemos errores, pero no quiere dejar dicho que nos enfoquemos en los errores, sino vamos a enfocarnos en las virtudes que cada uno de nosotros tenemos. Bendito sea el nombre de Dios. Esta historia, ya para finalizar, nos hace a nosotros, lo que estamos ministrando, a cuidarnos cada día. Porque recuerden que fue alrededor de los 90 años donde Miriam cae en este pecado. Llevó una trayectoria de vida obedeciendo al Señor. Y es al final de sus años donde ella peca. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Lo que estamos enseñando, lo que estamos predicando, lo que estamos adorando, lo que estamos en diferentes ministerios en la congregación. Debemos de tener mucho cuidado. Mucho, pero mucho cuidado con nuestro andar. Porque los ojos de Dios están en todos los lugares. ¿Y cuál es la lección de vida para nosotros? Si alguien que está como ministro cae, no tener que utilizar el dedo acusador, sino orar por él. Porque los ministros, todos somos hombres y mujeres con debilidades. Somos vulnerables. Tratamos con la ayuda del Señor de poder ser ejemplo para los demás. Pero si no fuera así, la Biblia dice que nosotros tenemos que tener nuestra confianza solamente en Dios. Solamente en Él que es perfecto. Solamente en Él que no comete errores. Que Dios nos ayude. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Bendito sea el nombre de Dios. Señor, enséñanos a pensar como tú. Ayúdanos a recordar lo que le hiciste a Miriam cuando salía de Egipto. A recordar el reproche, la vergüenza, el precio y la consecuencia de su pecado. Y a recordar cómo fue su vida, cómo tuvo que estar apartada de toda la congregación. Ayúdanos, Señor Jesús, que cuando seamos atacados, seamos mansos. Que no nos defendamos, Señor Jesús. Padre, que podamos coger el ejemplo que tú nos diste de ser manso y humilde y que no te defendiste. Ayúdanos a obedecer a nuestros líderes. Ayúdanos a obedecer a nuestros esposos. Ayúdanos a obedecer a nuestros padres. Padre Celestial, ayúdanos a obedecer, Señor, y a estar sometido a toda autoridad aquí en la tierra. Queremos
hacer tu perfecta voluntad, porque queremos verte un día cara a cara. Y ese día lo anhelamos, Señor Jesús, y todos queremos estar contigo. Por eso te pedimos, Señor Jesús, que en esta hora tú nos ayudes. Queremos hacer un compromiso, Señor, de cuidar nuestras mentes, de cuidar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Queremos hacer un compromiso de vivir en santidad, Señor Jesús. Meditemos en las palabras de esta canción y que el Señor nos ayude y que siempre recordemos lo que Dios le hizo a Miriam. Hacemos hoy ante tu altar Te queremos agradar, Señor. un compromiso de vivir en santidad. Aleluya. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Queremos agradarte con nuestras vidas, Señor. Con manos limpias, corazón puro para ti. Ayúdanos, Señor Yo te invito en Jesús. esta noche que tú hagas ese compromiso con Dios de santidad, de agradarle a Él. Levanta tu voz. Aleluya. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Ayúdanos, Señor. Con manos limpias, corazón puro para ti. Para ti, Dile, Señor. cuida de mis ojos. Ayúdame. Cuidaré mis ojos. Ayúdame, Señor. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. Ayúdanos, Señor. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. Mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar Que Dios nos ayude a no fallarle más a nuestro Dios.